Ok, buenos días con todos. Espero que se encuentren bien. Estamos todos, ¿ya? Ok, estamos todos los estudiantes. ¿Qué tal fue el sábado? ¿Alguna novedad? No, dije todo bien, creo que todos fuimos y colaboramos con esa pequeña obra social. Ok, chévere. Entonces, sí, yo también pregunté y me dijeron que no había problema de su parte. Que estaban, no sé, el listado ya me de pasar, pero con todo ya estamos, ¿ya? Eso, al final hemos de, ya la otra semana, recuerden que esta semana es la última de clases, después toca presentar trabajos, exámenes también la próxima semana y entregar promedios, ¿no? Hasta el 14 creo que está, ya va a revisar. Listo, un Dios le pague y un agradecimiento para todos, ¿no? No se preocupen, serán tomados en consideración y Dios le pague por la invitación también para el día viernes que han hecho para el viernes 17 si no mal recuerdo, de diciembre, ¿no es cierto? Sí, Ya, ahí estaremos, Dios mediante. Eh, David, estás grabando, ¿no es cierto? Yasmín es la que graba, Inge. Ah, perdón. Por favor. ¿Cómo les va? ¿Ya acaban los proyectos? Ya mismo, Inge, en eso estamos todavía. Ya, listo, Yasmin, ya está. Recording in progress. Ok, chicos, a ver, vamos en orden. Esta semana no he mandado deberes aún. La prueba vamos a revisarlo despuesito en esta semana, por lo que toca ver algunos contenidos para poder cambiar. Si es que le mando la semana con esta, de ser para la próxima los deberes, pero algo pequeño igual, pero ya les voy a subir con lo que han hecho también. Algo de la teoría de la información. Listo, avancemos, por favor. No sé si tengan preguntas, alguna inquietud. Quisiera los proyectos, por favor, que sigan haciendo. Después de esta hora que tienen a las 9, Circuitos de RF. ¿qué les da? Ligero jurado. Ya, ok, chicos. Listo, avancemos un poquito y veamos cosas adicionales que nos falta ver dentro de los conocimientos, ¿no? Ok, ¿cuál es el tema de la clase de hoy? Vamos a ver propiedades. Ya vimos lo que es una fuente ergódica y un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ver propiedades de códigos. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Vamos a analizar las propiedades de los códigos en la teoría de la información. ¿Cuál es la agenda que vamos a manejar hoy? Hoy va a ser un poquito pesado, así que vamos a ir de corrido hasta las 8 y descansamos un poquito de tiempo. Bueno, dependiendo de cómo vamos a avanzar, porque estamos también algunas cosas que tocar, ¿no? Dentro de la agenda vamos a ver variedad de información. Vamos a ver variedad de información. Aquí vamos a ver las unidades de bit y tribit y vamos a ver velocidad de la señal, que algo vimos. Velocidad de la señal, también capacidad de transmisión. Capacidad de transmisión, que hay que dejarlo claro algunas cositas. Vamos a ver ancho de banda analógico y digital. Ustedes ya saben. Vamos a ver la relación signal-noise. Y yo creo que con eso es suficiente esa parte. Y vamos a hacer ejercicios. Yo creo que acabemos ahí. Y después vamos a ver lo que se llama la codificación. Codificación de las fuentes discretas sin memoria. Sí, de la codificación
De ahí viene lo que son las propiedades de los códigos. Propiedades de los códigos. También vamos a ver dentro de las propiedades de los códigos. Codificación, vamos a ver fuentes reducidas. Fuentes reducidas. Hasta ahí ojalá alcance. De ahí nos falta ver en ecuación de Graph. Nos faltaría ver algo de, ¿cómo se llama?, de los códigos de transmisión, y con eso completaríamos y acabaríamos el primer parcial. Si vemos toda esta parte, el día de esta semana para poder trabajar sería hoy, el día miércoles con clases, el día jueves hacemos el laboratorio y terminaríamos esa parte. Les voy a subir el deber de hoy para que puedan presentar la próxima semana para que no se acumulen y planificar para ver cuándo vamos a dar el examen. Y la presentación del trabajo para cuadrar un poquito para que no tengan muy pesado también ustedes, porque en esto y el otro les dan de, valga el término, les dan de hacer 2 o 3 exámenes por día, puede llegar a veces, no por esto del cuadre de todo esto de ajuste por las pérdidas de clases que tuvimos, ¿ya? Pero bueno, empecemos, ingenieros. Vamos con la primera parte, que es la variedad de información. Ok, ¿qué es la variedad de información? Prácticamente la variedad de información está puesta desde una fuente de código, perdón, una fuente de símbolos, ¿no? Vamos a poner acá. Es una fuente que va a generar n número de símbolos. Si ponemos X, vamos a tener X1, X2, X3, hasta Xn. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, primero, es un número de símbolos finito, y lo que vamos a hacer para tener la variedad de toda la fuente de información, estos símbolos lo que vamos a hacer es agrupar. Vamos a agrupar de m en n, es decir, que voy a agrupar en números de acuerdo al sistema que esté ese número de símbolos, en n la cantidad de símbolos de la fuente finita, es decir, yo voy a tener la fuente n, sí, le voy a poner n, es igual a n minúscula elevado a la n, siendo m el número de letras de una palabra. El número de letras de una palabra, siendo n el número de letras finitas del código. Y n es todos los símbolos que tiene el código fuente. Entonces, la variedad de información, lo que hicieron aquí es aplicar logaritmo. Entonces, prácticamente el logaritmo de base A de n es igual al logaritmo de base A de n elevado a la m. Como es una ecuación lineal, prácticamente lo que esto representa, logaritmo de A de n le ponen la letra B. Entonces la letra B es la variedad que va a ser igual a m por el logaritmo de la base en este caso, como la variedad de información va a ser binaria, entonces vamos a tener logaritmo de base 2 de n, ¿no? Entonces aquí yo tengo la ecuación, se llama la ecuación lineal de Shannon. Entonces Shannon encontró la variedad de información basada en una fuente de información, que no es nada más que m, que es el número de letras de una palabra, del logaritmo de base 2 de n, que es prácticamente el conjunto de todos los símbolos que tiene. Por ejemplo, yo voy a tener la fuente binaria de 2 estados posibles, ¿no es cierto? 2 estados posibles. Entonces, los 2 estados posibles que voy a generar son estados 0 y 1. Entonces, lo que se dio cuenta es que la agrupación que podía tener era en grupos de 2 o grupos de 3 de la trama que llegaba. Entonces, prácticamente lo que crearon fueron los códigos, los divid, después crearon los tribid, y lo que llegó después del análisis fueron los baudios, ¿no? En pocas palabras, que ya vimos otros de comunicaciones
si se puede decir, digital. Entonces veamos este del divide. El divide prácticamente es una señal que tiene 4 niveles, voy a poner aquí, distintos de códigos, ¿ok? Cada uno con un tiempo de duración. Aquí es importante que el tiempo de duración lo vamos a encontrar con el símbolo tau. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener aquí el divide. Aquí voy a poner los bits que yo voy a tener. Es una señal que tiene 4 símbolos. Los 4 símbolos de aquí van a ser pulsos eléctricos que se va a generar. Entonces yo voy a tener aquí el E0, el E1, el E2 y el E3. El código 00, 01, 10, 11. Dice que cada nivel tiene 4 niveles distintos, cada uno tiene un tiempo de duración tau. Entonces, si este código tiene un tiempo tau, cada uno de estos sufijos tiene un tiempo tau medios, porque se divide para cada uno. Entonces, si yo tengo esto, perdón que haga así, a ustedes les va a salir mucho mejor. Entonces, lo que yo voy a tener es una señal divide de 4 niveles. Aquí va a tener de energía en función del tiempo. Entonces voy a tener, aquí voy a poner otro color, voy a tener E0, un nivel E0, voy a subir a un nivel E1, a un nivel E2 y a un nivel E3. Entonces aquí voy a tener un tiempo, a ver cuánto sería ahí. Sería un tiempo prácticamente de la señal, sí. Aquí voy a tener un E0, un E1, un E2, un E3 de la señal y aquí voy a tener un tiempo T0 sería T1, voy a poner T1, tiempo T2, tiempo T3, tiempo T4, que dura cada una de las pulsaciones que nosotros manejamos. Ahora, si yo manejo este concepto, voy a manejar el concepto de variedad que nosotros vamos a manejar dentro de la señal. Entonces, en algunos casos, la variedad de información le van a poner de esta manera, que va a ser igual a m por k, siendo k, que es igual al logaritmo de base 2 de n, ¿no? Entonces recuerden que nosotros tenemos una fuente binaria. Binaria sería que n sería 2 estados, entonces la variedad sería igual a m logaritmo de base 2 de n. La variedad va a estar representada en unidades de bits. Entonces, en este caso, si es binario, en este caso b es igual a m logaritmo de 2, en este caso de 2 elevado a la 1, me va a quedar que la variedad va a ser igual a m. ¿De cuánto en cuánto se va a agrupar cada bit? 1, ¿no es cierto? Porque tengo de 2 estados. Entonces, la variedad en este caso va a ser igual a 1 o un bit que le dicen, ¿no? Que se va a agrupar. Bueno, entonces en este divide podemos poner niveles de voltaje, por ejemplo, ponemos aquí, los niveles de voltaje de estos códigos divide podría ser 0 voltios, aquí sería 2 voltios, aquí sería 4 voltios y 6 voltios. Algo independiente hay que tomar en cuenta que los espaciamientos sean constantes de voltaje en algunos casos. ¿Cuántas agrupaciones voy a tener de agrupación de bits que voy a tener de posibilidades? N va a ser 4 códigos y M, como es binario, va a tener de 1 en 1 por el tiempo tau. Entonces, con esto, la variedad va a ser igual a que a M logaritmo de base 2 de N, ¿no? Entonces, con esto yo tengo que la variedad va a ser igual a un símbolo por logaritmo de 2 por el tiempo tau de 4. Entonces, esto va a ser que voy a representar con 2 bits la variedad de información. Y de la misma manera lo hacemos para el código del tribit. Entonces, con el código tribit, esto lo que hicieron es para poder indicar los códigos de transmisión que se va
a comunicar entre un transmisor y un receptor. Y con esto ya calcularon la capacidad de información, calcularon los baudios y otras cosas más que ustedes ya saben. Y vamos a ver también el baudio que también ustedes ya deben recordar. Bueno, en el 3-bit, en cambio, claro, es una señal que tiene ¿cuántos estados? Sería 8 niveles cada uno con tiempo de duración tau. Entonces aquí sería igual, es una señal, lo mismo, ¿no? Es una señal que tiene 8 niveles distintos cada uno de tiempo de duración tau. Entonces aquí el 3-bit se va a manejar con los bits. Entonces prácticamente aquí lo que vamos a tener es las señales, pongámosle E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7, ¿no? Y el código sería 0, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, donde el tiempo es de los tau y cada uno se va a dividir por un tiempo de tau tercios de nivel que se va a tener. Entonces lo que vamos a tener dentro de los códigos es igualito, ¿no? Yo voy a tener aquí el tiempo, voy a tener el tiempo de energía en función. Entonces, prácticamente lo que vamos a tener es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, representados de cada uno en el tiempo. Ustedes le hacen mejor, ya, disculpe. Entonces acá tengo un tiempo T1, T2, T3, T4, se me fue la pista, T5, T6 y T7. Acá tengo un E0, un E1, un E2, un E3, un E4, 5, un E6 y un E7. Me sale feísimo, pero bueno, a ustedes le hacen de mejor manera. Entonces, los niveles de energía que tiene. Los niveles de energía de voltaje que podrían variar, podrían ser desde 1 voltio, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o pueden variarle con niveles de voltaje, por ejemplo, de 2 en 2 para poder tener. Entonces, prácticamente el 3-bit yo voy a tener, en este caso, n número de posibilidades, que va a ser 2 al cubo, va a ser igual a 8, y m va a ser en el tiempo de muestreo de 1 bit para cada uno. Entonces, la variedad va a ser igual a m, logaritmo de base 2 de n. La variedad en este caso es 1, logaritmo de base 2, de 2 al cubo para las 8 posibilidades, y me sale que es igual a la codificación de 3 bits para cada uno. Entonces, se comprueba con la variedad. Tomando en cuenta que el tiempo tau es el, ¿cómo se llama? Es el tiempo que dura cada uno de los bits para poder tener el tiempo de codificación. Con este análisis que hizo Shannon, calcula la velocidad de la señal. La velocidad de la señal es el tiempo que se demora, especialmente se conoce la cantidad, aquí se conoce la cantidad de información, ¿sí?, que se transfiere en la unidad de tiempo, es decir, la velocidad de información y la velocidad de señal, en pocas palabras. La velocidad de la señal va a ser igual especialmente a la variedad, aquí vamos a ponerle, uno le pone la variedad sobre el tiempo. ¿Cuánto es la unidad de variedad? Bits. Por el tiempo es segundos. Entonces yo tengo aquí bits por segundo, tomando en cuenta que la variedad es igual a m logaritmo de base 2 de n, que se llama bits, para poder hacer cualquier tipo de análisis. Hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos que la variedad de la señal también se entra por la entropía de la fuente, por el tiempo que se demora la palabra o código de información. La entropía es bits por símbolo. El tau es segundos. Entonces la unidad va a ser bits por segundos. También hay este tipo de información dependiendo del tiempo que nos da
o los datos que nos da el ejercicio para poder calcular. Dentro de eso también podemos determinar que tau, el tiempo de tau, puede ser, recuerde que tau es el tiempo que se demora cada símbolo y cada símbolo va a producir una variación de tiempo. Entonces, todo este tiempo que se puede tener dentro de las variaciones que vamos a tener especialmente del tiempo, hay que considerarle a tau, es decir, que les pueden dar encima del periodo o les pueden dar de cada uno de las fuentes de información para poder trabajar, ¿no? Entonces, dentro de esto, nosotros hay que tomar en cuenta la fuente de información. La fuente de información, acá tenemos nuestro canal de comunicación y tenemos el destino de la información. Entonces, con esto, lo que determinaron era todas las probabilidades que puede generar la fuente de información para poder enviar y ser decodificadas. Ahora, dentro del canal de comunicación, nosotros tenemos algo importante que es la capacidad de transmisión del canal. ¿Qué se dice eso? La capacidad de transmisión de un canal de comunicación prácticamente es la velocidad, ¿sí?, que puede transmitir datos en un canal de comunicación. La velocidad de datos es expresada especialmente en bits por segundo. Entonces, él necesitaba saber cuánto era la capacidad de información que se necesita enviar dentro del canal de información. Recuerden que la capacidad de información de qué depende del medio de transmisión, en este caso, depende del ancho de banda que tiene especialmente el canal de comunicación, que está acoplado ¿a quién? Al transmisor. Pero el transmisor, ¿qué efectos le afectan, valga la redundancia, al ancho de banda? ¿Qué afecta? Que son efectos naturales. Tenemos el ruido especialmente el ruido térmico, que N es igual a KTB, ¿sí?, que nos dan en dBs o dBms en algunos casos. Y la otra es la tasa de error de bits, que es el VER. Ya. Entonces, prácticamente tenemos dos formas. El ruido cuando la señal es analógica y el VER cuando la tasa de datos es digital. Entonces, prácticamente, para un ancho de banda dado, se puede alcanzar, escuchen bien, para un ancho de banda dado, dice, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad, vemos el data del medio de comunicación, pero si los equipos tienen limitado, me explico de mejor manera. Por ejemplo, el de fibra óptica, ustedes saben, el de fibra óptica está en el orden de los terahercios, su ancho de banda. Perdón. Voy a poner acá, sí. El ancho de banda está en el orden de los terahercios, pero los equipos de transmisión y de recepción solo llegan en el orden de los gigahercios. Entonces, todo depende de los equipos. Podemos tener unos buenos medios de canal de comunicación, pero obviamente la limitante es la capacidad que tienen los equipos. Un ejemplo, ¿no? Pero ahora ya existen equipos de transmisión y recepción que soportan los teres, pero es sumamente costoso. Entonces, para un ancho de banda dado, para que me entiendan esto, la velocidad de transmisión puede ser, no debe ser mayor, sino simplemente limitante por los equipos que se va a tener. Entonces, el inconveniente que mayormente se tiene dentro de los equipos analógicos o digitales es el ruido, especialmente el ruido térmico, que hay que minimizarle lo que se hace. Entonces, tomando en cuenta lo que hacen este análisis de la transmisión, de información y todo esto, Shannon hace un análisis del canal de transmisión y da un límite indicando Shannon, pongámosle aquí, Shannon, así como, indica la capacidad del canal que la va a representar con la letra C y la unidad va a ser bits por segundo. ¿Qué hace Shannon en el teorema de la información? Habla que la velocidad de información, le va a poner B sub I, la velocidad de información debe ser mayor a un valor 0 y menor o igual a la capacidad máxima que tiene el medio o canal de comunicación. Aquí dentro del canal de comunicación prácticamente existe una técnica de codificación, ¿no? Aquí cuando yo envío necesito la codificación. Esto es algo esencial para poder enviar
dentro de la velocidad de transmisión y la capacidad del ancho de banda que tiene el medio de transmisión para poder enviar. Prácticamente aquí hay que tomar en cuenta que existe el ruido. No hay que olvidarnos en eso, ¿no? Se puede transmitir sin error siempre y cuando hay que cumplir que la condición es que la velocidad de información sea mayor a la capacidad. Entonces, si la velocidad de información es mayor, la velocidad de información es mayor a la capacidad, ¿qué es posible? Pregunto, ¿transmite perfectamente? ¿No transmite? ¿O marca error? ¿Qué opinan? Repito la pregunta. Si la velocidad de información es mayor a la capacidad del medio de transmisión, ¿transmite, no transmite o marca error? Perfecto, no transmite, es algo lógico, porque la velocidad de información es mayor a la capacidad. Transmitir no va a transmitir. Primera cosa, no va a transmitir, no sería la palabra, sino que va a marcar un error al transmitir, ¿no? Transmite sin, no es posible transmitir, especialmente sin error, porque todos los datos van a haber una redundancia en cola y prácticamente va a marcar muchos errores dentro del sistema. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, con este concepto, la capacidad de canal le dice que es la velocidad máxima que puede soportar el canal de transmisión, pero la capacidad máxima a cuál entra es confiable en bits por segundo, obviamente. La capacidad máxima es la entropía máxima que puede soportar de dos fuentes, X y Y. ¿Por qué dos fuentes? Una que puede generar y la otra la codificación que tiene. Entonces, basado en esto que ya dijo prácticamente relacionado con el ancho de banda y la función, saca Hartley, como Shannon lo hacía en el estudio matemático. Lo que pasa es que Shannon y Hartley sacaron que la capacidad en bits por segundo era igual a la capacidad del ancho de banda por el logaritmo de base 2, tal como es la variedad de información, por 1 más signal noise. SNR van a ver en los libros, o signal noise, tal como lo ven. Entonces lo basó en el valor de la entropía que nosotros podemos tomar en cuenta. Control Z, perdón. Pero nosotros debemos considerar el ancho de banda. El ancho de banda es analógico o puede ser digital. Entonces, prácticamente nosotros debemos considerar dentro de este, si se puede decir, espectro, ¿no? Tomando en consideración que el ancho de banda que nosotros vamos a tener en frecuencia en megahercios, y aquí voy a poner amplitud. Recuerden que la amplitud aquí de las señales van a dar en voltios por los códigos de pulsos que van a manejar y prácticamente lo que vamos a tener es algo así, más o menos, donde yo voy a tener el ancho de banda donde voy a concentrar el punto máximo, pero que haga así, ¿no? Y voy a tener un punto de referencia entre los dos, frecuencia de la operadora, frecuencia superior, frecuencia inferior. Obviamente esto es del ancho de banda que se va a concentrar la mayor cantidad de información que se puede enviar dentro de un canal de comunicación, pero dentro de la frecuencia de estos puntos que ustedes le ven aquí, por la simetría voy a tener un valor máximo y un punto de corte en la señal de esta cresta, ¿sí? Esta relación donde se concentra la mayor cantidad de energía relacionada al ancho de banda, se tiene una relación de energía de 3 dB, que lo hay que tomar en cuenta. Pero esto es ancho de banda analógico, ¿no? Hay que tomar en cuenta el rango de frecuencias que se va a trabajar dentro de la frecuencia que nosotros hemos visto, especialmente para el rango de la voz humana, en la parte analógica. Aquí se ha visto que el rango de la voz humana, nosotros en algunos libros lo van a encontrar de 300 a 3300 hercios, pero nosotros ya lo pusimos a 4K, ¿sí? Para nosotros poder categorizar. Entonces aquí el ancho de banda, obviamente, si nos dan un rango de frecuencia, podemos determinarlo, obviamente, dentro de la frecuencia superior y la frecuencia inferior que nos da el rango para poder trabajar, que sería 3K, ¿no? Prácticamente el ancho de banda. Ahora, dentro de esto, nosotros debemos tomar en cuenta que el medio
que nosotros vamos a tener es de voz. Perdón, un ratito, ya. El medio, vamos a ver la aplicación y el ancho de banda que se puede tener en bits por segundo. Por ejemplo, algo que esto nosotros debemos generarlo, tener, por ejemplo, tenemos la voz. Dentro de la voz tenemos para el teléfono. El teléfono va a trabajar con 8 kilohercios de las señales, dependiendo si va a manejar con 4 bits, ¿sí? O de 8 bits de resolución de la codificación para poder generarlo, pero todos van a una frecuencia de 8. 8 por 4, puedo generar 32 kbits por segundo, 8 kilohercios por 8 bits, 8 por 8, 64 kbits por segundo. ¿Sí? Esa es la codificación que nosotros podemos tener. Dentro de la voz, nosotros podemos tener el audio, pero podemos almacenar lo que nosotros hablamos. Aquí la voz hay un límite, pero aquí la velocidad pues se puede viajar con intermitencia, pero el audio, por ejemplo, podemos almacenarlo, especialmente antes se almacenaba en discos de CD. Ahora prácticamente los CDs, para que lo sepan, manejamos a una resolución de 16 bits, ¿sí? Una resolución donde generaban frecuencias de 44.1 kilohercios. Pero, ¿por qué les doy este dato? Porque esta es la misma característica que se lo hace en MPG, ¿sí? Para poder codificar. Del audio es lo aproximadamente igual del MP3 o MPEG para poder codificar. El CD se basa, o el MPEG del código se basa en un CD. Y si nosotros tenemos a una frecuencia de 44 por 16, nos va a salir 1.4 megabits por segundo que necesito para poder trabajar en CD. De ahí en MPG, por la resolución y codificación, necesitamos de 200 a 300 kbits por segundo para poder transmitirlo. Estas cositas debemos acordarnos, por favor. No es que voy a ponerles codifiquen o grafiquen esos datos, no, sino que tengan un poquito. Ahí viene lo que en esta época verán lo que hacían, ¿no? Hablaban de voz, audio y ya de imágenes para poder hacerlo de video para hacerlo. Las imágenes de video prácticamente lo que venían es con imágenes de almacenamiento, lo que son imágenes de VHS. Viene, por ejemplo, MPEG para lo que es video. También venían MP para cámaras, ahí venía HD de televisión de alta definición y son las 3 aplicaciones que se manejan. Este parece VHS. Ahora, ¿por qué se mantiene VHS? Por las cintas de almacenamiento magnética que se tiene, que prácticamente el VHS, para que ustedes lo sepan, tenía una de resolución de 352 por 4, no, sería por 240, si no mal, a ver, 352 por 240 píxeles de resolución para trabajar con 24 bits por cada píxel y manejaba 30 cuadros por segundo. Esa es la capacidad del ojo humano. 30 cuadros por segundo que nosotros manejamos y esto se maneja igual para las resoluciones MPEG de las versiones para video. MP4 aumenta algún tipo de datos. Por eso es importante saber la parte analógica. Por ejemplo, para el VHS necesitaba un ancho de banda de 60 megabits por segundo y el otro por la codificación y todo se redujo a 1.5 a 2 megabits por segundo, lo que nosotros necesitamos para video, para poder transmitir. Ahora, dentro de los 30 cuadros por segundo hay que tomar en cuenta que estos cuadros aumentaban la resolución del MPEG para calidad de transmisiones, donde los cuadros de resoluciones aumentaban, pero los cuadros de los 30 cuadros por segundo no cambia, porque esa es la capacidad que tiene el ojo para poder captar los movimientos. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Y esta variación de MPEG prácticamente manejaba de 4 a 6 megabits por segundo. Para televisión digital manejaban, bueno, HD de televisión analógica o digital, prácticamente necesitan 1 gigabit por segundo para poder transmitir un ancho de banda, pero el HD más o menos maneja 1200 líneas, ¿sí? De resolución. Cada de 1200 líneas con cada uno de los píxeles en filas y columnas y cada uno representa con 24 bits cada píxel.
y se mantiene con 4 frames por segundo. El MPEG de la variación del HD, hubo una variación MPEG, no sé si se acuerdan, MP3, MP4, lo que hace es comprimir los datos. Entonces, estos datos se pueden comprimir, perdón, ya se me quedó el lápiz, ya se quedó. La resolución para poder comprimir puede llegar desde 20 a 60 megabits por segundo. Entonces, estos cuadros son anchos de banda relacionados a los valores típicos que se tiene para voz, datos y videos basado en lo que es voz, CD, VHS, que prácticamente hemos perdido dentro de la capacidad de la señal o dentro de los datos que se tiene, ¿no? No sé si tienen preguntas, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Facilito, no se olviden, esto de los 30 cuadros es lo que nosotros debemos manejar. Ahora, nosotros, Shannon, viendo esto, encuentra SNR. SNR, que no es nada más que la señal de la potencia de la señal sobre la potencia de ruido. Tomado en cuenta esta señal de la potencia de la señal con respecto a la señal de ruido, quiere encontrar prácticamente la velocidad de transmisión o la velocidad de modulación que se debe generar, ¿no? Al hablar de velocidad de modulación es la velocidad de bits que se va a trabajar. Aquí prácticamente lo que vamos a tener es la velocidad de modulación. La velocidad de modulación es el número de eventos, dice. En pocas palabras, es el número de ¿qué? De bits que se puede generar, o en algunos cambios le dicen, como es analógica número de eventos, le dicen los cambios de señal que puede tener. Cambios de señal, ¿sí? Que se produce en un segundo. La unidad que se mide la velocidad de la señal son los baudios. Baudios. Y la unidad de ciclos por segundo para nosotros trabajar. Dentro de los baudios es el número de símbolos. Número de símbolos para transmitir o los cambios de señal dentro de un segundo que se va a transmitir. Entonces, prácticamente el baudio es un evento de un cambio de una señal que representa uno o más símbolos, pero como estos baudios ya se codifican con, por ejemplo, con codificación binaria, ¿sí? Binaria, podemos tener ASK, FSK que hemos visto, prácticamente lo que va a representar es uno más bits de información. Uno o más bits de información y prácticamente este se conoce como la velocidad de transmisión o la velocidad de modulación. Entonces con esto sacan que el ancho de banda es igual a 1 sobre el inverso de 2 veces el tiempo tau mínimo. ¿De dónde sale este tau mínimo? Prácticamente es porque el tiempo binario puede tener dos niveles de señales, un nivel alto y un nivel bajo. Entonces, ese es el tiempo mínimo que debe tener dentro de un periodo la señal. Y obviamente con esto nosotros podemos calcular y determinar que la capacidad es igual al ancho de banda por el logaritmo de base 2 de 1 más la señal a ruido. Y esto nos da en bits por segundo, tomando en cuenta que la velocidad de la señal debe ser menor e igual a la capacidad de transmisión. Si no, no vamos a poder transmitir la señal dentro de los datos que se tiene. ¿Ustedes se acuerdan los datos de los baudios? Teníamos 8000 símbolos por segundo y teníamos 8 ASK. ¿Cuántos bits? Por 3. Y multiplicamos por 3 el código y se tenía el ejemplo, ¿no? En este caso. Los baudios, aquí los baudios vienen con una transmisión, dentro de los códigos viene una transmisión asíncrona o sincrónica, donde nosotros tenemos que tener bit de paridad, el bit de arranque, el bit de parada, tenemos que tener la velocidad, cuántos bits vamos a manejar, 9600 bits por segundo, que son los baudios. Al hablar de esos en la configuración del hiperterminal, era cuántos símbolos voy a mandar. Si voy a mandar 8000 símbolos, que son los baudios, y estos voy a trabajar con 8 ASK. ¿Cuánto es la velocidad de transmisión que vamos a tener?
Entonces yo tengo simplemente la velocidad de modulación, en este caso va a ser el número de símbolos por el número de ¿qué? Símbolos por el número multiplicado por los números de bits que se va a trabajar. Entonces prácticamente tengo los 8000 símbolos por 3 porque tengo 2 al cubo y prácticamente tengo 24, 8 por 3, 24 K bits por segundo que se va a enviar en una modulación ASK dentro de la modulación de 8000 símbolos. Necesito una velocidad de 24.000 bits por segundo codificada para poder enviar con una modulación ASK, por si acaso. Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a tener que el equipo transmisor y el equipo receptor que nosotros nos vamos a conectar regularmente, algunos equipos. Dentro de los equipos de router, siguen conectándose por hiperterminal. Ingenieros. Bueno, en los tiempos que era presencial con Putin. Ah, ya, chévere. Entonces, conexión virtual han hecho. Ya, pero la conexión física para poder conectarnos dentro de la red han sabido hacer. Claro, Bueno, con el Putin. porque algunos, por ejemplo, no tienen eso y tienen que hacerle con el DB9, pero ya no hay el DB9. Ya no hay puerto serial y ya dentro de las laptops. Entonces debe haber un adaptador o prácticamente debe ir con la transmisión serial que se debe manejar. Pero el hiperterminal, cuando uno se trabajaba, les decía cuántos símbolos o la velocidad que se va a trabajar. Vamos a tener el bit de parada, el bit de arranque. Si se acuerdan, en comunicación digital, casi digo, si ustedes aún no ven esto, pues qué bruto que es, como que estuvieran en móviles. Sí, ya vamos a ver esto también. La transmisión, en este caso, puede ser sincrónica y la transmisión puede ser asincrónica. Y al siguiente parcial vamos a ver esto de los baudios para hacer la codificación netamente digital. Sincrónica, que trabajan al mismo tiempo. Asincrónica, envío, espero y recibo. Duplex. La única diferencia es que se va a manejar los baudios, se va a manejar el bit de arranque, el bit de paridad, se va a manejar algún tipo de datos adicionales para poder trabajar. Entonces, con esto recién vamos a ver la primera parte. Veamos los ejercicios. Me voy a ir yo directo al folleto, por favor, por el tiempo. Si no, me voy a demorar mucho hasta copiar y resolver ahí. Entonces, esta parte de variedad que está aquí, ya está, velocidad ya está, ancho de banda ya está. Vamos a hacer esta parte y nos faltaría la parte última, simplemente, ¿no? Facilito. Son cositas que nosotros debemos considerar. Ok. Me voy a ir acá. Si ven el archivo, ¿no? Me avisan, por favor. Ok, ya, listo. Aquí dicen algunos, ¿no? Dice calcular calcular la capacidad de transmisión del canal. Nosotros, ojo con lo siguiente, que lo que les voy a decir, nosotros tenemos la capacidad del medio de transmisión y lo otro es la capacidad de la codificación que se va a enviar, la otra es digital. Esta siempre se va a mantener, ¿no? Pero nosotros ya vamos a ver más adelante la velocidad digital, que prácticamente la capacidad es igual a 2 veces el ancho de banda por el logaritmo de base 2 por el sistema M-ARIO. Esta es la velocidad que soporta el medio de transmisión digitalizado y la otra es la capacidad analógica que tiene el medio. Este es para equipos digitales y este es para equipos analógicos. Y hemos de hacer ejercicio para que ustedes entiendan y ver la relación que se tiene el uno con el otro. Vamos con esta partecita que no es nada del otro mundo. Aquí en el ejercicio dice, un canal telefónico tiene un ancho de banda de 5.2 kilohercios. Dice que en la parte de recepción tiene una relación signal menos de 35 dBm. Listo, me di en dBm, tengo que pasarle a dimensional. Calcular la capacidad de información. La capacidad de información es igual a 3.32 por el ancho de banda, por el logaritmo de base 10. Yo recomiendo que los logaritmos siempre pongan las bases más 1 más signal noise. Entonces, como signal noise está en dBs y todo está en unidades, que es bit por segundo, debo pasarle, es lo que está haciendo. 35 signal noise en dBs es igual a 10, logaritmo de base 10 de signal noise. 35 es igual a 10, logaritmo de base 10, y lo que va a salir es 35 para 10 elevado antilogaritmo del valor, aquí está mal, ¿no?
32. ¿Cuánto sale? Verifiquen este valor, por favor. Sale ese valor. Aquí es 35 dividido para 10. Sí sale, ¿no? Me sale 3162.27. ¿Qué? Adimensional porque las potencias se difieren. La capacidad es igual al ancho de banda por logaritmo de base 2 de 1 más signal noise. 5.2 por logaritmo de 2 o 3.32 por 5.2 más 1 más 3162 bits por segundo. La capacidad de cuánto es, verifican este dato que sale 60 kbits por segundo. Por favor. Aquí no es mucha ciencia para poder determinarse o quedarse dentro de eso. ¿Sale eso? Sí, Ya, 3.82 por 5.2K. Listo. Primero hago logaritmo, ¿no? Por 60.000, sí sale eso. Ok, vamos con el segundo. Ok, el segundo ejercicio dice calcular la relación signal-noise que se requiere en dBs para tener la capacidad de transmisión. La capacidad me da 60 kbps por segundo si el canal de comunicación tiene un ancho de 20 kHz. ¿Qué haría yo aquí? Me está pidiendo el signal-noise. Tengo que despejarlo, ¿no es cierto? Entonces aquí, permítanme, aquí, la capacidad es igual a 3.32 por el ancho de banda por el logaritmo de base 10 de 1 más signal noise. Despejado todo esto sería, la capacidad sería igual a 3.32 por el ancho de banda. Me está dando el ancho de banda, que esto es igual al logaritmo de base 10 de 1 más signal noise. Entonces, ¿qué más le haría ahí? Logaritmo de base 10, ¿no? Logaritmo de 2 también podría poner. Porque le ponen logaritmo de la capacidad de este. ¿Qué más le haríamos ahí? ¿Le hago una distributiva o qué? Ingenieros, ¿qué más haríamos ahí? Dentro de la capacidad del ancho de banda del sistema. Bueno, aquí sería, ponerle aquí sería antilogaritmo de todo esto, ¿no? De C sobre 3.32 por el ancho de banda, se multiplica a 1 más signal noise. Entonces, signal noise va a ser todo esto, le restamos menos 1 y queda signal noise. Pero signal noise me dice que quieren dBs, entonces signal noise en dBs va a ser igual a 10 logaritmo de signal noise adimensional. ¿Cuánto le está bien este? Pasando la casa sería menos 1, ¿no? ¿Cuánto le sale? La capacidad dice que es 3.32 por el ancho de banda de 20K. La capacidad es 90K. Y Brasware, antilogaritmo, el valor este pana, menos 1, sale este. ¿Cuánto le sale? Me sale 22.62. Bueno, en algunos del ejercicio también no le transforma, sino le aplica directamente el logaritmo de base 2, como ustedes quieran verlo dentro de ese valor.
¿Cuánto le sale, ingenieros? $21.66. ¿Cuánto? 21.66. Sí, a mí me sale 22.1. Bueno, hace por los decimales, ¿no? ¿Cuánto te sale, Neita? 21.66. Ya, chévere. Y esto le pasamos y el logaritmo de esto, ¿cuánto te sale? Debe darte 13.3, 13.4. Ok, 13.35. 13.35. Ok, listo. Son datos que nos pide solo para calcular. Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, yo le hice con logaritmo acá, en cambio el ejercicio le pone con logaritmo de base 2, ¿no? Le mantiene o le hace logaritmo de base 10 para ponerle acá el 2, le despeja, le aplica antilogaritmo y encuentra el valor. Queda lo mismo. Ahora vamos con otro ejercicio que había en las televisiones. Ahora, la pregunta de las televisiones blanco y negro, las televisiones de LED, de pantalla, ¿aún manejan los píxeles? Eso hay que dejarlo claro. Y es un ejemplo medio simpático, ¿no? Dice que una televisión blanco y negro tiene los siguientes datos. Factor de utilización 0.94. Líneas de barrido 525. Factor de utilización digital 0.84. Banda de video es de 0 a 4.2, que es el ancho de banda sería. Resolución 0.9. Resolución, frecuencia de exposición 30 cuadros por segundo. Todas las televisiones tienen 30 cuadros por segundo. Nunca se olviden esto. Frames. Para nosotros, esto inclusive deben ver ustedes en procesamiento digital de señales para poder ver la velocidad. Y el factor de ruido, yo no sé por qué se ha dañado esto. El factor de ruido es de 50 dB. La geometría de la pantalla es horizontal sobre vertical, es 4/3 de la variedad, más o menos. Dice que calculemos la variedad de la imagen y la capacidad de transmisión del canal. Con todos estos datos, debemos encontrar las filas por columnas por cada resolución que tiene. ¿Cuántas tiene primero? 595. ¿Cuánto es el factor? Líneas de barrido, ¿no? De barrido que tiene. En este caso sería 525 por 0.94, que me sale 493. Y el número de filas por columnas que se va a generar es el número 525 por el factor. Déjame ver los valores. Ya. Como siempre, ¿no? Está mal pasado esto. Por eso digo, mandar a pasar, los ejercicios son malos. Verificamos este valor, sería 0.94 por 525, me sale 493. 593 por 493, me sale 222, 345. Y me sale 593 por 529 la resolución. Está mal este valor de aquí. Déjenme ver los valores. Factor de barrida. 525. Número de elementos. Porque el otro es los verticales, como me da M2. Sería 525. A ver, 0.94. 0.94 por 525. Ya, este sí me sale, ¿no? Este estoy bien. Yo pensé que le corregí el otro día. Ya. M1 por M2. Pero aún no encuentro M2 aún. M2 me debe salir de valor de acá abajo, aparentemente que es 525. Pero 593 por 529 me sale 313.697, no. Aquí está mal este valor, ¿no es cierto? Está mal calculado aquí. No sé si me entiendan lo que estoy haciendo. 313.697 está mal aquí. Entonces, prácticamente, aquí el primer valor, el 493, bueno. Acá está haciendo filas por columna, está encontrando la cantidad de filas por columnas de M por N, M1 por M2, tomando en cuenta que M1 es el barrido y el otro son un número de columnas. Tomando en consideración que M2 va a ser igual al factor de la pantalla de líneas horizontales,
que es 0,84, por la resolución que tiene la pantalla, que es 4/3 de la variedad. Ahora, la variedad de este es de cuánto es la resolución. Resolución es 0,9 que se tiene. Entonces, 0,84 por 4,3 por la variedad que es 0,9 por la variedad de las verticales que se debe tener. ¿Cuánto es el barrido? Es de 525. Entonces, por eso que se ocupa todos estos datos. Verifíqueme ese valor, por favor. Sería 0. ¿Cuánto es 4/3? Sería 1 punto y algo, ¿no? Ya, 4/3 por 0,84 por 0,9 por 525. Me sale 529.2, ¿no? Sí. Ya, chévere. Esto ya es barrido por columnas de la pantalla. Ahora, veamos aquí, ya tengo este. Entonces, M sería M1 por M2. 400, eso sería 493 por 529. Ahí sí me sale este valor. Aquí está mal. Es 493 por 529. ¿Sí? No es 593. Sí está bien calculado M, el número de filas y columnas. Corregirán eso, por favor, en su folleto. ¿Ya le corrigieron? Yay. Ya, listo. Ok, una vez que se tiene el número de elementos con los números de verticales y horizontales de una pantalla de televisión, especialmente blanco y negro, debemos calcular ahora sí la variedad que nosotros debemos tomar en consideración. Entonces, si no mal recuerdo, la fórmula de la variedad va a ser igual a m por logaritmo de base 2 de n. En este caso vamos a tener el número de bit por imagen. ¿Sí? Entonces, aquí sería m, que va a ser la variedad, es esta, ¿sí? Por el logaritmo de base 2 del dato, si me da el número de todos los, en este caso sería m logaritmo de 2. Tengo esta variedad por logaritmo de base 2 de n, que va a ser el número de bits que se tiene para calcular la transmisión. Yo tengo barrido, columna, pero este n debe salir del factor de arriba que nosotros vamos a tener. Entonces aquí sería la capacidad, va a ser igual a 10 logaritmo de la señal signal noise. Aquí sería el ancho de banda por el logaritmo de signal noise de base 2 para nosotros tener. Capacidad es igual al ancho de banda, 3 kilómetros de ancho de banda por logaritmo de la capacidad. ¿Cuánto sería aquí el ancho de banda? ¿La capacidad de cuánto tiene la televisión? Ah, pero ya me da en dBs, ¿no? Es en 50. ¿El ancho de banda de cuánto es? 4.2 kilohercios que se tiene para poder trabajar. Logaritmo. A ver, 50 dBs pasado a vatios, ¿cuánto es? Vamos rápido. Acá ya voy a corregir este error hoy mismo, si no, después me olvido. Ok, vemos acá abajo. A ver, ¿qué hizo acá? 50 es igual a 10 logaritmo de la señal de signa noise de la potencia. Signa noise de la potencia es igual a 10 a la quinta de la capacidad. De la eficiencia que obtiene del ruido térmico, que es igual a 1 más signal noise máximo. N es igual a 1 más 10 a la quinta. A ver. Para calcular este ejercicio, dentro del valor n de la variedad va a ser igual a la raíz cuadrada de 1. Aquí es igual, por favor.
se ha ido el igual, es igual a 1 más signal noise máximo que se tiene. El signal noise máximo que se va a tener es la capacidad que tiene sobre, sería en este caso, la capacidad es igual a 10, la capacidad máxima va a ser igual a 10 logaritmo de signal noise. Es lo que se tiene. Entonces la capacidad del ruido, en este caso que se va a mandar es de 50 dB, el exponente y logaritmo sería 10 elevado a este valor, y se tiene el signal máximo. Y la variedad se va a basar en el signal de ruido máximo que se tiene para calcular. Este valor les debe salir 316.22. Y esta es la variedad que se va a tener de los códigos basado en esto, de los 316. Entonces ahí sí pongo 260.797 por el logaritmo de base 2, que sería 200, ¿cuánto sale ese? 260.797 por 3.32 por el logaritmo de 316. ¿Cuánto le sale a ustedes? Me sale 3.32. Me sale 1, 2. Me sale 2.16 megas. Sí, 2.16. Sí, 2.16. Bueno, hay que corregir aquí. La verdad que no he corregido aún. Aquí hay un error, ¿no? La capacidad máxima es igual a lo que se dice que es igual a 10 logaritmo de la señal, o bueno, más prácticamente lo que tenemos es 50 dB, déjenme ver, estamos pasando nomás al valor anterior. Aquí la eficiencia o el número n es igual a la capacidad máxima que tiene, que es raíz cuadrada de 1, más el signal noise máximo. Lo que quiero ver es el signal noise nos da 50 dB, creo, y estamos pasando la dimensional. Sí, es por eso, factor de ruido. Aquí lo que estamos haciendo es despejándole para pasarle a vatios y aplicar la fórmula. Aquí no se olviden esto, ¿no? Y finalmente, bueno, la capacidad igual es al ancho de banda por logaritmo de base 2 de 1 más la señal signal noise que tiene. Acá, el ancho de banda es 4.2, verifiquemos, sí, porque va a 4.2 por logaritmo de base 2 de 1 más 10 a la quinta. Verifiquen ese valor, por favor. 4.2 por 10 a la sexta. Voy a aplicar logaritmo de 1 más quinta por 4.2. Me sale 69.720, me sale a mí. 69.7605, pero sí. ¿En serio? A mí me sale 69. Pero bueno, está dentro del rango ya. Si es que se ponen los ejercicios para calcular, yo de poner con 2. Si es que hay un error, recalificamos eso, no hay ningún problema. A veces en el cálculo, a veces me sale, supongamos que me sale en la prueba 69.720 y ustedes han puesto 69.760. Obviamente está bien, ¿no? No hay ningún problema, se corrige ese error, pero no hay problema. Y por último nos pide con esa capacidad de la velocidad, la variedad de la señal, ¿no? Para poder encontrar que se pone la variedad de imágenes sobre el tiempo tau por la variedad que se calculó. La variedad anterior, que era de 2.17 que calcularon, se va a calcular por cuántos cuadros por imágenes que manejamos, 30. Por imágenes por 2.16 megabits por segundo, las imágenes se van y nos va a quedar megabits por segundo la velocidad de la señal. Entonces aquí me sale 2.17 por 30, me sale 65.1. Entonces la variedad o la velocidad de la señal para una televisión de blanco y negro es de 65.1 megabits por segundo. La pregunta era, ¿cuánto es el ancho de banda de un canal de HD de video? ¿Cuánto era? En el cuadro que les di anteriormente.
La velocidad va de 20 a 60 megabits por segundo, por si acaso. Y puede llegar a una velocidad de HT de 1 giga, ¿no? Entonces está dentro del rango. 1 giga, pero ya comprimido, llega de 20 a 60 megabits por segundo, por si acaso. Bueno, el ejercicio no es complejo, pero acá nos hemos jalado. Corregirán este error. Aquí estamos encontrando 50 dB adimensional y aquí la variedad, cuando se toma en función del ruido, esa es nueva fórmula, que la variedad n es igual a la raíz cuadrada de 1 más la señal signal noise máximo que se tiene. La variedad está en función de una señal analógica para poder calcularlo y se tiene dentro de la variedad. Esto pondrán en un cuadrito para que no se olviden, por favor. ¿Listo, ingenieros? ¿Alguna pregunta? Voy a corregir eso. ¿Alguna pregunta, por favor, para descansar unos 6 minutitos para ver la siguiente parte? No hay. Ok. Está largo. Oh, porque vamos a dar lo esencial aquí. Listo. Vamos a que desayunen también. 8 y 11. Después de 10 minutos nos vemos, por favor. Para que ponga pausa al ingeniero y no quede 10 minutos grabando sin nada. Ok, nos vemos en 10 minutos, ingenieros. Recording stopped. Vayan a tomar cualquier nostalgia, por favor.
Ok, ingenieros, vamos a la segunda parte de la clase y la última, ¿ya? Por favor. Recording in progress. Listo, gracias. Vamos a empezar con la segunda parte, que es prácticamente la codificación de fuentes discretas sin memoria, ¿no? Vamos a ver esta partecita. La codificación, nada más hay que analizar la relación que existe entre la codificación. Aquí tengo una fuente de información de origen. Le voy a poner S. Voy a tener símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3, hasta cantidad de símbolos que se tenga. Entonces, aquí lo que se va a encontrar es la relación que existe, porque al momento de enviar yo la agrupo, ¿no es cierto? S1, S2, S3, S2, S3, S1. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo estoy codificando. Entonces, yo tengo que analizar este tipo de codificación y obviamente la codificación tengo que también tomar en cuenta la medida de la cantidad de información que se va a enviar. Perdón, S sub I, de cada uno. Porque una palabra codificada puede ser un símbolo 1, el otro puede ser un símbolo S2, S3, este puede ser S1, S2 y S3. Este tipo de palabra o código, el mensaje que se tiene, eso se conoce como longitud de palabra. La longitud de palabra es cuántos símbolos tiene cada uno de los mensajes. Aquí, por ejemplo, tengo uno, acá tengo 2 y acá tengo 3. Entonces, hay que analizar todo esto, la unión que yo tengo del número de símbolos finitos de la fuente se conoce como alfabeto. Una vez que este alfabeto comience a ser codificado, este alfabeto se conoce como alfabeto código. Y una vez se denomina este alfabeto código como alfabeto fuente, ¿no? Que debe estar íntimamente relacionado. Y recordar que este código debe llegar al destino de la información para ser decodificado y entender el mensaje. Entonces, prácticamente, yo necesito tener la fuente de información, S, que tengo S1, S2, hasta SN o M o Q que le ponen en algunos casos, que prácticamente es un conjunto de símbolos de un alfabeto finito, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. Y dentro de esto tenemos el código, se me quedó el lápiz, ya. El código, que prácticamente, ¿qué es un código? No es nada más que la correspondencia de todas las secuencias posibles de símbolos S a una secuencia de símbolos de otro alfabeto. Entonces, el código es tener las fuentes S y le voy a pasar a otro código alfabeto que va a ser la codificación X1, X2 o X3, ¿no? Agrupado del código que le dice. Es una agrupación, una secuencia es posible. Entonces, con eso le pone que S es el alfabeto fuente y X va a ser el alfabeto código. ¿Sí? Entonces, nomenclatura para poder entender. Con esto, asoman las propiedades de los códigos. Dentro de las propiedades de los códigos tenemos los siguientes. El primero, se asoma el código bloque. Código bloque. ¿Qué significa? Yo tengo la fuente de símbolos. Y acá tengo mi código. Entonces yo tengo una fuente de símbolos. Podemos poner una fuente S1, S2, S3, S4, hasta n número de símbolos. Y acá tengo el símbolo, el código 0, acá puedo tener 1, 1, acá puedo tener 0, 0, acá puedo repetir nuevamente, puede asomarse. Entonces, este código representa X1, este representa X2, este representa X3 y este representa X4. Entonces, prácticamente el código bloque es aquel que asigna a cada símbolo del alfabeto fuente S, a cada símbolo,
le asigna una secuencia fija. Esta es una secuencia fija. No puede ser unívoca porque se puede repetir. Una secuencia fija de símbolos. Del alfabeto código. Esto es un alfabeto código. ¿De qué variable es el alfabeto código? X. El alfabeto fuente, S. Puede cambiarse de nombres. Las secuencias, es decir, la longitud de palabra, estas X sub I que le pone, les va a llamar palabra de código. Esta palabra de código, esta de aquí, son las que representan a cada símbolo. Entonces, el código bloque es es una representación, un código fija de símbolos a cada fuente, a la fuente de origen, ¿no? Que se va a tener. Facilito. Ahora, vamos a tener la segunda parte, que son los códigos unívocamente decodificables. Me avisan cuando sea 10 para las 9, por favor. Códigos unívocamente decodificables. ¿Qué significa? La teoría dice que todas las palabras de código X sean distintas, ¿sí? Sean distintas para poder asignarse. ¿Qué quiere decir? El código anterior eran distintas, X2 y X4 no lo eran. Entonces, un código bloque, vamos a ponerle aquí, primero para analizar que sea unívocamente decodificable, primero el código bloque que vimos anteriormente, bloque, se denomina al código bloque cuando se le asigna cada símbolo, se denomina un código bloque no singular. No singular si todas sus palabras son distintas. Sus códigos son distintos y sus palabras son distintas. Perdón que he puesto aquí así, ¿no? Es separado, ¿no? Déjenme ver. Ya. Son distintas. El anterior era un código no singular, no, era un código bloque singular, porque se repite el código. Entonces, si yo tengo lo siguiente, por ejemplo, yo tengo pongámosle aquí, símbolos, fuente. Uno le pone fuente símbolos o símbolos la fuente. Y acá tengo el código. Entonces, por ejemplo, voy a tener 4 símbolos, S1, S2, S3, S4. Yo tengo acá el 0, acá puedo poner el 1, 1, acá tengo el 0, 0 y el 0, 1. Estos es un código bloque no singular, ingenieros. ¿Por qué no es singular? John, ¿por qué no es singular? Porque todas son distintas. Perfecto, gracias. Porque todas son distintas. Ah, ya. Entonces, con esto, ¿qué pasa si es que yo pongo el siguiente código? Por ejemplo, yo pongo 0011. Esto significa que codificado 0011 puede ser S3, S2 o S1, S1 y S2. Yo puedo tener este código y estoy decodificando. Entonces, prácticamente, la fuente S puede ser extensión de otra fuente. No sé si se dan cuenta, puedo extenderle. Entonces, esta extensión, la extensión de orden N de un código bloque que hace corresponder a símbolos S sub I con las palabras de código, con palabras de código, X sub I. Entonces, prácticamente, aquí viene ya la definición de unívocamente decodificable, que sí, solamente sí, es no singular para cualquier valor finito de M. Es decir, que no debe repetirse un código, aquí ya viene el término unívocamente, es decir, que vean un código único a cada símbolo con cada palabra de la fuente. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo S1, S2
S3, S4. Este 1, 0. Este es 1, 1. Este es 0, 0, como el anterior, ¿no? Y este es 0, 1. Entonces, yo voy a, el orden M del código bloque, del orden N, de M número de símbolos del código bloque, va a generar N número de códigos de símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a poner aquí. Yo voy a tener símbolos fuente. Y yo tengo el código. Por ejemplo, yo voy a hacer todas las permutaciones que se va a tener con los 4 símbolos. Es decir, yo voy a combinarme S1 con S1. Entonces yo voy a tener S1, S1, 2, 3, 4. Con S2, S3, S4. Después voy a tener S2 con S1. Perdón, S1, S2, S3 y S4. Después voy a tener S3. No sé si me entienden lo que estoy haciendo. S1, S2, S3, S4. Y finalmente, la permutación. Estoy codificando S1, S2, perdón, aquí es S4. S4, porque son 4 símbolos. Con S1 la combinación, S2, S3 y S4. Entonces, perdón, control Z. Si yo tengo este código, S1, S2, entonces aquí sería el código 0, sería 0, 0, S1 es 0, 1, 1, S1, S3, sería el código 0, 0, 0. ¿Me ayudan, por favor? Si no, S1 es, S2 es 0, 0, S1, bueno, todos S1 es 0. Ya. S4 es 0, 1. S2 es 11. S1 es 0, 11, 0, 0, 0, 1. ¿Cuál es la probabilidad del símbolo 3? Es 0, 0. Perdón, el código es probabilidad. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bien. 0, 11, 0, 0. ¿Cuál más viene? 0, 0 y 0, 1 creo que es. Aquí vendría 0, 1. Viene 0, 1, 0, 1, 0, 1, que este es 0. Este sería 1, 1, 0, 0, 0, 1. Aquí tengo la longitud del código, ¿no? La longitud del código. La longitud del código. La longitud del código. Esto cada uno representa y es la palabra de código. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo estoy generando símbolos que tienen una fuente y estoy generando códigos. Entonces, esto se llama, o la definición de código unívocamente decodificable, porque puedo decodificar nuevamente. Entonces, la definición dice que un código, primero, un código decodificable es un código bloque. Es un código bloque. Un código bloque es unívocamente decodificable sí y solamente sí. Primero, que es no singular. ¿Qué significa no singular? Que ningún código se repita. Pero para una fuente o para un valor finito. ¿De qué? De n número de símbolos de una fuente. Entonces, eso es el código unívocamente decodificable, que permite codificar. ¿Se repiten algunos? ¿El código? Yo no le veo que se repita. ¿Se repite en algún momento? No. ¿No? Ok.
Vamos con el siguiente código, que es el código instantáneo. Código instantáneo. Perdón. Vean el código instantáneo. Por ejemplo, yo tengo la fuente de símbolos. Yo voy a tener un código A y un código B. Voy a tener para 4 símbolos, S1, S2, S3 y S4. Entonces yo voy a tener aquí el código 00, 10, perdón. Si me quiero repetir. Voy a ponerle 01, 10, 11. Acá voy a tener el código 0, 10, 110, 1110. Ya. Primero, el código A, si ustedes lo ven, las palabras tienen la misma, perdón, el primero, el código A, no me coge la pila, este de aquí. Primero, el código A tiene la misma longitud de palabra cada uno, porque tiene 2 bits cada uno. Primero. Segundo, ¿es no singular? Sí, es un código bloque no singular. ¿Por qué no es singular? Porque no se repite el código en cada uno. Y si es no singular, ¿qué significa que es? Decodificablemente unívoca. Es un código de codificación unívoca o decodificación unívoca. ¿Ya? Mientras que el código B, ¿qué tiene? Se repite. Yo no veo que se repita. Primero, la longitud de palabra es diferente. La longitud de palabra es diferente. Prácticamente esta fuente es no singular. ¿O sí es singular? Ingenieros. No singular. No singular, seguro. Sí, porque no se repite. No se repite. Ya, entonces pongámosle no es singular. No singular, perdón. No singular. No singular. Si es no singular, prácticamente es decodificable o unívocamente decodificable, así como hicimos en la tabla anterior. Pero recuerda que el código separa una palabra de la siguiente y por eso se puede, el código es con coma, ¿no? Cuando se separa dentro de eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo 2 códigos que pueden tener diferente longitud de palabra y se puede codificar de la misma manera. Ahora, chévere. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo el siguiente código? Fuente de símbolo, código C. Hasta donde lleguemos no importa, ¿no? S1, S2, S3, S4. Yo tengo el código 0, 0, 1, 0, 1. Verán que les dije que el código puede separarse por una coma, ¿no? 0, 11 y 0, 1, 1, 1. Primero es un código con longitud de palabra muy diferente. ¿Es un código singular o no singular? No singular. Es no singular y es unívocamente decodificable. Entonces, sí es medio tedioso verle así en forma general, ver los diferentes códigos, porque yo puedo tener el código 01, 011, 01. No sé si el prefijo puede ser parte del anterior y del anterior. El prefijo puede ser parte del anterior para poder codificarle dentro del símbolo. Entonces, aquí en el código C, es un poco complejo determinar si los códigos son decodificables o no, por esta secuencia que tiene, a diferencia de los códigos anteriores. Entonces, la definición dice que el código unívocamente decodificable se denomina instantáneo cuando es posible decodificar las palabras de una secuencia
sin precisar el conocimiento de los símbolos que le suceden. O sea, no condiciona, ¿no? Entonces, prácticamente, repito, vamos a poner aquí, un código, pongámosle un código unívocamente decodificable se denomina automáticamente un código instantáneo. ¿Por qué? Porque es posible codificar las palabras, verán que las palabras son los códigos de cada símbolo, las palabras de una secuencia sin precisar el conocimiento de los símbolos que le sucede. Entonces, el código A y el código B son códigos instantáneos. Son códigos instantáneos, mientras que el C se podría decir que es un código no instantáneo por la secuencia que les digo, por los prefijos que tiene, ¿no? Al momento eso. Pero prácticamente es difícil determinar esa manera. Entonces, prácticamente lo que nosotros hacemos es que debe haber una condición. ¿Cuál es la condición? De que el código sea instantáneo, es que ninguna palabra de código coincida, disculpen que no puedo escribir bien, con el prefijo de otra. Con el prefijo de otra. ¿Sí? Porque puedes desmenuzar los prefijos. Del 0 viene el 01 o los códigos que tiene. Entonces, la condición es que el código instantáneo es que ninguna palabra de código coincida con el prefijo de otra. Entonces, dentro de los códigos, nosotros debemos tener los siguientes para poder codificar. Primero, que el código debe ser bloque. Del bloque podemos tener que sea singular, es decir, que se repite el código y viene lo siguiente, que es no singular. De aquí de bloque debería ser algo que no sea no bloque, que algunos códigos no estén asignados, ¿no? De no singular deberíamos irnos a dos formas, que sea prácticamente un código unívoco, codificable, y el otro que sea no unívoco, que no sea decodificable, y de ahí finalmente, control Z, perdón, que el código, sea instantáneo. Y el otro que sea no instantáneo. Entonces nosotros deberíamos irnos por este lado para hacerlo. Código bloque, asignación en cada uno de los símbolos, no singular, que no se repita. Unívocamente decodificable, prácticamente es cuando es un código bloque y prácticamente codificable, pero que no sea prefijo una de otro. E instantáneo, prácticamente que el prefijo no forme parte de otro código. Entonces, como es difícil ver esta parte, si es que aparece la inecuación de Kraft. ¿Se me quedó? Perdón. La inecuación de Kraft. La inecuación de Kraft se aplica a una fuente finita y cada fuente finita que tiene en el número de símbolos de S1, S2, S3 hasta SM o Q, como la quieran ver. Cada uno de estos símbolos va a ser codificado, X1, X2, X3 y XQ o XN. Y cada uno va a tener una longitud L1, L2, L3, LN o LQ. Entonces acá yo tengo las palabras de código y L va a ser las longitudes de los símbolos de cada uno que hemos visto. Entonces, para saber si el código es instantáneo, me dice que es igual a la sumatoria que va desde 1, símbolo 1, hasta el símbolo Q. Debe ser de la base ED
elevado a la menos longitud de cada uno de los símbolos y la sumatoria de cada uno de los símbolos de la base debe ser menor e igual a 1. En este caso, como va a ser binario, va a ser desde 1 hasta n número de símbolos o de códigos de 2 elevado a la menos L sub i menor o igual a 1. Siendo R, que va a representar el número de símbolos diferentes que constituyen el alfabeto código. Sí, el número de símbolos que constituyen dentro del alfabeto símbolo. Por ejemplo, ¿cuánto tenemos? Se casamos 5 minutos. Más tengo. Tengo la fuente y voy a generar 4 símbolos. S1, S2, S3 y S4. Símbolos por fuente. Voy a tener S1, S2, S3 y S4. Voy a tener el código A, el código B, el código C y el código D. Entonces aquí el código A voy a tener 0, 0, acá voy a tener 0, 1, 10, 11, 0, 100, 110, 111. El C voy a tener el 0, el 10, el 110 y el 111. El código D voy a tener el 0, el 100, el 110 y el 111. Y el código E, pongámosle 0, 10, 110 y 11. Y encontremos si es código instantáneo. Por ejemplo, código A, le voy a poner que la sumatoria va a ser desde 1 hasta ¿cuántos códigos? 4. Se me quedó la X. Ya. Va desde 1 hasta 4, de 2 elevado a la menor longitud del sub i, menor o igual a 1. Entonces, con eso, yo voy a poner aquí es igual. Primero, ¿cuánto tiene el primero? 2. 2 elevado a la menos 2, más el segundo, 2 elevado a la menos 2, más el de acá, 2 tienen todos, ¿no? Más 2, 2 elevado a la 2, más 2 elevado a la menos 2. Un cuarto más un cuarto más un cuarto, 4 cuartos, esto es igual a 1. Código instantáneo. Algo de que me olvidé de la ecuación. Si satisface la ecuación, me dice que es un código instantáneo, pero tampoco puedo asegurarlo. Medio raro también, ¿no? Pero bueno, vamos viendo. Código instantáneo la. ¿Cuánto sale el B? Si la sumatoria es igual a 1, de 4 de menos la longitud del sub i, debe ser menor o igual a 1. Esto es igual a 2 a la menos 1, más 2 elevado a la menos 3, más 2 elevado a la menos 3, más 2 elevado a la menos 3. 3 sería 1 octavo, 3 octavos, más 1 medio sería 7 octavos. ¿Es menor? Sí. Código instantáneo. Código C. La sumatoria va a ir desde 1 hasta 4 de 2 a la menos L sub i. Menor o igual a 1. Esto va a ser igual. Código C sería 2 a la menos 1, más 2 elevado a la menos 2, más 2 elevado a la menos 3, más 2 elevado a la menos 3. ¿Cuánto me sale eso? 1 medio más 1 cuarto menos 1 octavo, más 1 octavo más 1 octavo, 1 cuarto más 1 octavo medio. 1 me da, ¿no? Código instantáneo. Vamos con el cuarto. Código D, perdón. Sumatoria. ¿Sí está claro, por favor? En el cuarto, en el D sería 2 a la menos 1, más 2 elevado a la menos 3, más 2 elevado a la menos 3, más 2 elevado a la menos 2. ¿Cuánto me da esto? Ingenieros. El último está elevado a qué, Inge. A la menos 2. ¿Menos 2 es? Ah, no, a la menos 2 3. plus 3. Aguanta, Sí. estoy mal. 7 Aquí es, octavos medio. no, aquí es 1, se me ha ido 1. Aquí es 1 más. 2, perdón. 1, 1 es. 0, 110, 11. Sí, se me ha ido 1. ¿Cuánto sale eso? Un octavo más un octavo, un cuarto más un cuarto. Me va a dar 1 también.
Sí, Sí, 1. Y el E, para terminar la clase, hizo 1 a la n de la sumatoria de menos la longitud de S sub I, menor o igual a 1. Esto va a ser igual a 2 a la menos 1, más 2 a la menos 2, más 2 a la menos 3 y más 2 a la menos 2. Creo que sale 8, 4, octavos, 11 octavos sale este. Este no es un código instantáneo, ¿no? No lo es, porque es mayor a 1. ¿Sí estamos bien? me salió 9 octavos. 9 octavos sale, Inge. Octavos, dije. 9 octavos. A ver, 2 a la menos 1, menos 2, menos 3 y menos 2, ¿no? ¿Cuántos que sale? 9 octavos. Sí, Sí, Ya, gracias. Pero igual, mayor, ¿no? No cumple la condición. Medio, un cuarto, menos un cuarto. Así, sí, está bien. Ok. Y ahí terminaríamos. Nada más de los prefijos que hay. Y acá lo que quedaría pendiente serían las fuentes reducidas, o denominados códigos Hartmann, que ya no alcanzamos. Vamos a ver la siguiente clase, que no es nada del otro mundo. Vamos a ver cuando la función sea par para encontrar y ver los ejercicios y entrar a los códigos binarios de transmisión, que tampoco es difícil y hemos terminado el parcial con eso. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Difícil no es, hasta entenderlo. ¿Alguna inquietud, por favor? no hay. Ok, quedaríamos ahí. Por favor, el día jueves hacemos lo que es la práctica de densidad espectral, autocorrelación y convolución de las funciones. ¿Qué más? El día hay que planificar el examen, entregar notas del examen. Vamos a ver si tomamos esta semana o la otra, no sé. Bueno, bien, vamos viendo cómo vamos avanzando, ¿ya? Y ya voy a mandar los deberes para repasar también la prueba de esta parte y los ejercicios que también hay que hacer. Listo, chicos, les agradezco por conectarse. Dios mediante, nos vemos el día miércoles en clase. Seguirán haciendo los trabajos. Cualquier cosa me escriben, por favor. Luego, Inge. Hasta luego. Cuídense.